Pequeños Monstruos, una charla que complementa la programación de Isla Calavera, de esta quinta edición del festival. Una charla que va a girar en torno a algo que seguramente habrán visto y más de una vez, la exposición que tenemos en este hall y en este pasillo de Multicines Tenerife. La hemos denominado Pequeños Monstruos, más o menos ya saben por dónde caminamos. Una exposición que ha sido fruto del trabajo de Florencio y Alberto Pérez, de Gaudí Creaciones, maquetas uno a uno de personajes, de protagonistas que yo creo que han marcado época en el mundo del fantástico, en el mundo del género que trata la Isla Calavera, y que dan miedo, dan bastante miedo. Hay alguna escultura que da bastante miedo. Esta noche están con nosotros Cristo Hale, Alfredo Víctor Conde y Dani Fumero, que van a hablar un poquito de esos pequeños monstruos, los que nos dan miedo y los que han pasado también en la historia del cine. Un aplauso para ellos tres que van a estar con nosotros esta noche. Y también con nosotros también, entre ellos, aquí encima nuestra. La verdad es que estábamos hablando, cuando estábamos preparando la charla, cuál de los que estaba afuera nos recordaba, nos asustaba un poquito más, y yo tengo que decir que a mí la profecía y este personajillo me marcó un poquito. Estuve una temporada bastante malo. Los tres han podido disfrutar de la exposición. Ahí vemos, por ejemplo, a Chucky, a los niños del pueblo de los malditos, a Damien, a las gemelas del Resplandor, que creo que ya tienen dueño. Dani ya nos lo contará si quiere o no. Tenemos al pequeño rompepechos, ese pequeño germen del Alien, también por ahí, al guardián de la cripta, al muñeco de Saw también. Bueno, hay varios por ahí. Yo no sé por dónde quieren empezar, porque esta charla la teníamos pautada para hablar un poco de las maquetas, Dani. Yo creo que te voy a preguntar a ti por las maquetas primero, porque detrás de esa idea están ustedes, los directores del festival. Querían esos personajes y querían mostrarlos así. Así es. Hola, sí, ya estoy. Bueno, el festival este año pues quería, sabes que todos los años en el festival, pues saben, la sala, queremos darle un ambiente al cine completamente distinto al que suele tener cuando vienes al cine en horario comercial o en el resto del año. Bueno, pues saben que hemos tenido la cabaña de Posesión Infernal, hemos tenido, ya estoy perdiendo la memoria que hemos tenido más, la Caja del Arca Perdida, Sí. Crystal Lake, Sí. Exactamente. Bueno, este año pues lo que queríamos es, bueno, como sucede este año en el festival, queríamos celebrar el que, bueno, la vuelta al cine de una manera un poco, pues bueno, que crece, que los cines vuelven a llenarse, que tenemos un aforo mayor, y queríamos, bueno, pues hacer una exposición un poco más grande, un recorrido un poco más amplio, y que el cine se transformara de la mano, pues bueno, en esta idea de Pequeños Monstruos. Habrán visto que no solo hay niños, hay infantes, sino que hay también, pues bueno, seres de pequeño tamaño. Bueno, eso lo hablaremos un poco más tarde, ¿no? Bueno, la idea venía un poco de cuáles son, entre Ramón González Trujillo y yo, de cuáles eran nuestros temores internos, por una parte, qué nos gustaría tener en esta exposición, además como fans, qué nos gustaría ver en esta exposición, y por otra parte teníamos intentábamos resolver un tema técnico, es decir, bueno, no podemos tener un presupuesto gigantesco para esta exposición como nos gustaría, y bueno, pues cuáles de estos personajes que nos gustaban mucho podíamos construir junto a Gaudí Creaciones. También, por otra parte, hay una serie de personajes que vienen del circuito comercial, y otros que también hemos enriquecido o adaptado, como es el caso de Anabel, que está en una urna, es una urna anticuario, y bueno, casi da más miedo la urna, si la ven con detenimiento, que el mismo muñeco. Cristo, Alfredo, da más miedo. Aquí hay Dani lo ha dicho claramente. En la exposición tenemos a niños o niñas y también pequeños monstruos, que no son, entre comillas, niños y niñas. Yo no sé si los temores son aún mayores cuando te encuentras a un niño o a un pequeño monstruo. Si
si no estamos acostumbrados a enfrentarnos a esos temores en frasco pequeño, como se suele decir, Cristo? Porque un gigante da miedo ya de por sí. Exacto, sí, sí. Hombre, yo establezco la diferencia entre, por ejemplo, entre niños y muñecos, aunque a veces es verdad que la cosa se diluye dependiendo del transcurso que tenga la película o de quienes lo hayan creado, pero es verdad que la efigie del muñeco, el hecho de que sea inerte y que pueda tener vida o aportar una vida dentro, genera bastante inquietud, o por lo menos eso. Luego, en el caso de los niños, como comentaste al principio, Demian, yo cuando era muy pequeñita, yo era fan del terror desde 4 o 5 años, veía cine con mis primos, y recuerdo de haber visto La Profecía de pequeña y me rayé porque yo nací un 6 de junio y me llamó Cristo. Entonces, claro, aquello me llegó al alma, sí, sí. Y bueno, me fascinó. Entonces, claro, la psicología que plasmó el personaje, por ejemplo, de Demian, que no tenía ningún tipo de empatía por nada, que apenas pestañeaba, que era un actor genial de niño, o sea, y luego ya no tuvo carrera, pero... Y luego me estoy acordando, haciendo retroalimentación en el tiempo de este niño, me acordé de una niña mítica del cine, que ha sido un buque insignia dentro de los niños psicópatas o de los niños que guardan algo dentro, que esto es terrorífico también, como es Rhoda, la niña de la mala semilla del año 56, que también no mostraba ningún tipo de empatía, era odiosa, pero odiosa, perfectamente odiosa. Realmente, una de las señas características, ahora iremos con los muñecos, pero es verdad que el fenómeno niño diabólico, niño terrorífico o niña también, es interesante de analizar, pero es verdad que muchos han jugado con esa falta de empatía, porque lo que le sobra a un niño normal es empatía, emoción, abrazos, quererse. En el cine se juega con niños muy planos y este es un caso de libro, casi con una mirada perdida. Es que me pongo a imaginármelo y asusta. Jugar con los niños terroríficos no es algo que haya surgido espontáneamente o que se haya dado en toda la historia del cine, Alfredo. A partir de cierta época se empezó a jugar con este tipo de perfiles. ¿Hay alguna explicación? Bueno, yo creo que el cine de terror ha evolucionado mucho a lo largo de las décadas, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, podía considerarse una película de terror en los años 20 o 30, a lo mejor era muy suave para lo que en otras épocas, dejando aparte en magníficas excepciones, ¿no? Hay películas de los años 20, 30 que hoy en día las vemos y tú dices, madre de Dios, ¿cómo se pudo hacer aquello en aquella época? Me explico, pero dejando aparte esas raras avis, lo normal es que el cine de terror, el cine suspense vaya a más, conforme vayan pasando las décadas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los escritores descubrieron muy rápido que una de las cosas que más miedo dan es tú coger y en un frasco pequeñito y aparentemente dócil e inofensivo, como puede ser un niño, meter dentro una fuerza descomunal, imparable y absolutamente malvada. Eso es, vamos, eso asusta, porque a nosotros como adultos nos da la impresión de que tenemos una especie de ilusión del control sobre estos chiquillos, sobre los niños, como los niños son inocentes, son ingenuos, son bonitos, son tal, pero cuando de repente te dicen, no, mira, pero es que ese niño es Satanás, vale, dejando aparte de eso, es un buen chico. Claro, vamos a ver cómo lo expreso, la encarnación del mal absoluto dentro de un recipiente que normalmente se usa para comunicar todo lo contrario es una gran idea. Es una idea que hoy en día ya no nos da miedo porque ya la hemos usado 1000 veces, pero es una gran idea. Cuando el niño del Resplandor gira aquella esquina y se ve a las gemelas al fondo, claro, ahí las niñas no es que las niñas sean malas de por sí. Ahí en esa película las niñas encarnan un acto atroz que tuvo lugar dentro del hotel. Y entonces el niño las ve como una consecuencia de ese acto atroz. Vale, entonces eso también nos acojona. Nos acojona el niño no solo como recipiente del mal, sino como símbolo de un acto innombrable que se cometió con ellos tiempo A, ¿no? Entonces por eso da miedo. Y después, Dani, y lo veníamos hablando también por aquí un poco entre bambalinas, muchos de estos niños y niñas, actores y actrices,
que también habría que ver si en esta época podrían rodar alguna de las escenas que se rodaron en estas décadas, años 60, 70, 80, porque ahora la política de trabajo con los niños actores y con las niñas actrices es mucho más restringida. Por otro lado, bienvenido, porque es verdad que en muchas situaciones en esta época pues hacían auténticas locuras, pero es verdad que también sobre estos niños y estas niñas se rodeó de una serie de leyendas urbanas, que si al final fueron niños malditos, niñas malditas, historias sin pies ni cabeza, otras que sí, que estaban basadas en hechos reales. O sea, aquí hay toda una especie de mitología creada. Bueno, creo que, bueno, por una parte, yo recuerdo una conferencia que dio Jaume Collet Serra a propósito de La huérfana, que bueno, no voy a decir el giro de La huérfana, bueno, no lo voy a decir, no lo digo, ¿verdad? Aunque tenga tiempo. Bueno, decía que rodar con la niña había sido exactamente un infierno por la normativa. Ellos rodaron en Canadá y claro, el plan de rodaje iba por un lado y las leyes y normativas para rodar con menores iban por otro, ¿no? Que hacían que rodar en ese momento. La huérfana es, bueno, pues 2010 y 2000 y poco. Bueno, pues fue un verdadero infierno. Y a mí me gustaría poder haber asistido al rodaje, por ejemplo, de ¿Quién puede matar a un niño?, en el que una horda de chiquillos corren detrás de los pobres visitantes de esa isla, ¿no? Me imagino que serían situaciones completamente distintas. Sobre la pregunta que me hace sobre esas leyendas urbanas a raíz de los rodajes con niños, recuerden, por ejemplo, aunque no era una pequeña monstrua, sino que era la protagonista de la película Poltergeist, Heather O'Rourke, puede ser. Bueno, que era una niña que evidentemente se detectó que tenía una enfermedad y murió al poco tiempo de Poltergeist 3. Bueno, pues que eso se convirtió como una herramienta publicitaria para hacer que la película tuviera pues más tirón mediático. Recuerden también el caso de Regan, de Linda Blair, que también la tenemos fuera, por cierto. Exacto. Bueno, que se decía también que había sido objeto, igual que parte del rodaje, de esa fuerza maligna que de alguna manera se intentaba reproducir en la película. O sea que bueno, los niños dentro y fuera del rodaje han sido, pues, se han utilizado como herramienta también publicitaria, poniendo, bueno, pues estas maldiciones supuestas de las películas, que bueno, sabemos que una película es una película y que hay una maldición o una fuerza sobrenatural en un rodaje, bueno, me van a permitir. A mí me encanta hacer un poco de cineficción y de llevar, por ejemplo, a este niño a nuestra época actual, y pienso, me van a entender, a ver si me entienden el juego que voy a hacer ahora. ¿Recuerdan lo que le pasó al actor que hacía de Jeffrey Lannister en Juego de Tronos? Tuvo que dejar el mundo de la actuación, entre otras cosas, porque el personaje era tan odioso que la gente le insultaba por la calle, etcétera, etcétera. Es un mundo donde las redes sociales, las series que se viralizan, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si este niño o El Exorcista hubiera sido un producto del año 2020? ¿Cómo se hubiera enfrentado este niño a todo lo que hubiera generado? Al miedo que despertaba en la calle, al miedo que despertaba en el espectador, porque es verdad que la repercusión en esa época fue muy alta, pero ahora hubiera sido 3000 veces peor o más importante. Por eso lo de las políticas de defensa a la hora de rodar con niños y niñas, imagínense eso, no sé, es simplemente algo que les dejo ahí. Alfredo, no sé si Cristo quiere comentar algo sobre este asunto. En el caso de que logren hacer personajes odiosos, eso significa que son unos auténticos artistas como actores, y con lo cual en una población mínimamente educada que sepa diferenciar que el cine es cine y que la realidad es realidad, pues lo normal es que los felicitasen por la calle y bueno, estaría endiosado como actor o como actriz, ¿no? Cosa que también hay que proteger al niño por ese aspecto. Pero que la gente no entiendo yo las actitudes de estos últimos tiempos, que parece que estamos retrocediendo con respecto de la recepción que tiene el público de traspasar lo que es el espíritu del personaje a la realidad, que no tiene nada que ver, que son una persona que tiene una entidad propia,
pero que es tan bueno y tan profesional que te hace que te creas el personaje, ¿no? Por cierto, Dani, aprovechando esa referencia cinéfila que decía de quién puede matar a un niño, algo de lo que decía Alfredo también en este caso, al final ese niño o niña diabólica nos enfrenta ante la disyuntiva de matar a un niño en muchas de estas películas, y eso también es un salto narrativo, un salto como humano, como adulto, también muy potente en la historia, en este tipo de historias, Alfredo. Sí, bueno, a veces el truco está en no matarlo hasta que se hace adulto, como es el caso de Damien, que hasta que no cumple sus buenos... Bueno, que ya de adulto, perdóname, pero ya de adulto creo que hizo de las suyas también en la vida Por eso real. te digo que... vale, en la vida real. Menudo, sí. En el caso del personaje de Damien, el truco está en no matarlo, dejar que cumpla 30 años y entonces cargártelo, ¿no? Que ya tienes como una especie de, de moralidad detrás. También tenemos que ver una cosa muy importante, y es que no solamente son niños los receptáculos del mal, también, como tú mismo has dicho antes, son, por ejemplo, muñecos. El muñeco es un trasunto del niño, es decir, un muñeco, el Chucky porque tiene la pinta que tiene, pero podría ser un elefantito rosa. ¿Me explico? Es decir, el receptáculo del horror en este caso es un muñeco de peluche que ejemplifica todo lo contrario a lo que realmente se le mete dentro, que es el espíritu de un asesino. Leyendas sobre eso ha habido toda la vida, ¿vale? Los ingleses, los escoceses creo que son, tienen una leyenda sobre unos duendes del bosque malignos que se llaman Red Caps, que son los gorritos rojos. Los gorritos son rojos porque están manchados de sangre. La sangre porque son espíritus de asesinos que no pasan a la otra vida, sino que se quedan dando vueltas por ahí y se reencarnan en unos demoniejos chiquititos que para lograr sobrevivir, para lograr seguir aquí en este mundo, tienen que manchar regularmente su gorrito con sangre de alguna víctima, por eso se llaman Red Caps. Y normalmente se les representa con una guadaña y tal. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de lo que es el horror enfocado en una criatura diminuta y aparentemente, entre comillas, más frágil que tú. Una criatura a la que tú, por ser más alto, más fuerte, más grande, parece que tienes un dominio instantáneo sobre ella, y resulta que no, resulta que es una cabrona que no veas. El folclore está lleno de esos duendecillos malignos. Me estoy acordando, por ejemplo, del propio Varric Davis, el chico este que hizo de Wicked, de Lee Wook, y de Willow, que su saga más larga, con él de protagonista, es una que se llama Leprechaun, en donde él hace de un duende malvado. Bueno, son películas muy televisivas, pero es eso, ¿no? Curioso, Sí. perdón, que como bien dices, el horror en los niños vienen, por una parte, los tenemos en solitario, como Damien, Y en masa. y luego los tenemos en masa, En ¿no? grupo, ¿Quién sí. puede matar a un niño? Los tenemos en masa en los niños del maíz. Es decir, que cuando todos estos niños se unen y hacen piña, de hecho, hubo una ocasión en Sitges. Se llama Clase de la ESO. Sí, donde siempre en los festivales hay una temática que se ve que por alguna razón se repite, ¿no? Se repite bastante. Y hubo un año en Sitges donde hubo como 5 o 6 películas de infancia malvada, ¿no? Y bueno, los niños pues se van, como bien digo, los tenemos en solitario, en grupos reducidos y en gran grupo, ¿no? Y bueno, cada uno pues tienen sus aquellos, ¿no? Tienen sus estrategias para causar terror. También hay terror, y yo no sé si esto enlaza también con lo que piensan o lo que temen los padres y las madres en un momento dado, porque es verdad que a la hora de la evolución de un niño hay un momento en que todos hemos jugado, por lo menos los de una generación, a matar bichos, a matar lagartos, a entender el concepto de muerte. No sé si me explico. Sí. Hay un momento, en psicología tendrá su nombre, pero hay un momento en que el niño es consciente de que puede matar, ¿no? Puede matar a algún animal, a algún insecto, y se juega a eso. Pero claro, ¿dónde está el resorte? O cómo se localiza? O qué miedo podemos tener en el que un niño, en estos casos que hemos visto muchos, no llegue a ese resorte y se convierta en un psicópata, ¿no? Esos son esos miedos un poco enraizados también. Estoy un poco haciendo un hipérbole, ¿no? Pero los padres tienen a ver si el niño me sale malo, ¿no? A ver si el niño... La mala semilla. Efectivamente, la mala semilla. Es que
también engancha, engarza un poco con ese temor, ¿no? Bueno, hay una escena magnífica que el niño no es malo, pero que por un error se convierte en un posible homicida en una película que no tiene nada que ver con esto, que es en Inteligencia Artificial, la de Spielberg, Sí. cuando el niño robot está en casa de los padres y coge la tijera y se acerca a la madre que está durmiendo. Es una escena absolutamente terrorífica. Y todos los que hemos sido, los que somos padres, sabemos bueno, que ese temor es un terror atávico que está ahí, ¿no? Efectivamente. Y el caso de Dexter, ahora que se ha puesto otra vez de moda, no sé si recuerdan las primeras temporadas de Dexter, cómo explicaba que el padre detectaba que ese resorte no se paraba, que Dexter era consciente de niño que mataba y le gustaba matar, y el padre a lo largo de esas primeras temporadas, no digo nada porque estamos hablando hace muchos años, lo que intenta es canalizar, ¿no?, esa maldad, que es de lo que estamos hablando, Cristo. Y cuando rizamos el rizo, que hablaba Dani antes de cuando ese niño lo multiplicamos y lo hacemos masa, pero no nos Sí. olvidemos de el poder iconográfico que tienen los gemelos. También. El que vengan de dos en dos tiene su trasunto también, porque además ese concepto de malvado, ¿no?, de no tener resorte a la hora de matar, a veces viene dado con se juega con el doble en cuanto al concepto del gemelo, ¿no? Y entonces está el niño, en los hermanos gemelos normalmente suele haber uno más malvado que el otro. Y se juega con esa idea de lo que en Alemania, en el término alemán se llama Doppelgänger, que sería el doble malvado. Y me estoy acordando de una película maravillosa de los años 70 de Robert Mulligan, El Otro, que es maravillosa en ese sentido porque hay dos niños, hay dos hermanos que efectivamente se juega primero con la vida y la muerte, con lo bueno y con lo malo, y no se sabe si es el mismo, si son dos. Esa película es una maravilla porque lo resume todo en el concepto de los gemelos, de lo que es el gemelo y lo que es lo que es la maldad transmitida a través de los niños. Hay una peli que, con respecto a lo que estabas hablando de si se nace o se hace el niño malvado, recuerdan que, bueno, Macaulay Culkin era el niño de Solo en Casa. Bueno, pues cuando ya estaba llegando al culmen de su carrera cómica, resulta que protagoniza El Buen Hijo, que es una película que protagoniza junto a Elijah Wood. Los dos tienen nombres, vamos, Sí. para pronunciarlos detenidamente. Y en esta película, El Buen Hijo, Macaulay hace de niño psicópata que nace, ¿no?, y de alguna manera intenta llevar a Elijah Wood a su terreno, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es como un imán o un canalizador de un líder malvado que intenta convertir a un buen niño al lado oscuro, ¿no? Entonces, bueno, siempre esa película me pareció muy curiosa por el efecto que hacía la elección del actor. Un niño, pues la verdad, rubito, angelical, que había protagonizado mucha comedia, que nos había hecho reír de repente. Quería cambiar de registro, claro, completamente. cambió completamente y ese fue como un shock, ¿no? Antes de dar paso al público, porque esto queremos que sea una charla abierta a los temores, a esos pequeños monstruos que tenemos cada uno, sí quería abrir el tema también de los muñecos, o el tema de los objetos inanimados que de repente se convierten en una herramienta del mal completamente. Teníamos Annabelle, tenemos Chucky fuera, no sé qué se me olvida, Dani. Fuera tenemos Silencios del Mal, Sí. ese títere que Sí. siempre dan muchos juegos. El muñeco de Saw, que también, que era, básicamente jugaba como si fuera un ventríloco, ¿no? Se jugaba con ese muñeco también por su cuenta. Un autómata, era casi un autómata, ¿no? efectivamente, una construcción del propio asesino. Pero es verdad que son también objetos, lo decía antes Alfredo, objetos que son proyecciones de juguetes, de elementos infantiles que se acaban convirtiendo también en terroríficos. Y eso da mucho miedo, escoger elementos de la infancia, que todo el mundo asocia a la infancia, como si fueran herramientas del mal. Maravilloso. Y es todo un subgénero. El de los muñecos diabólicos, ¿no? El muñeco del ventríloco, que realmente es el máster, el maestro que domina al otro, eso, ¿cuántas veces se ha llevado eso a la pantalla? Solo Telefilm me acuerdo de 20. ¿Recuerdas la película, por ejemplo, de Stuart Gordon, Dolls? Una película sobre muñecas. Tenemos Demonic Toys Y tiempo atrás, perdona Dani, en el año 30 y no me acuerdo, 34, 36, Todd Browning hizo también alguito. Ahora no recuerdo el título de la película, pero vamos, que el maestro Todd Browning también tuvo mucho que decir al respecto. El payaso del Poltergeist y La Tormenta. Exacto.
que bueno, que nunca se sabrá si en Poltergeist las ideas eran del director. Recuérdame el nombre del director de Poltergeist. Todd Hooper. O de Steven. O de Steven Spielberg. Bueno, Son de Spielberg seguro, o sea, te lo garantizo. bueno. Y bueno, pues todo, Chucky, bueno, tuvo luego una novia, Tiffany, incluso un hijo que es una película, en una de las películas, el hijo de la semilla de Chucky. La semilla, que es incluso más evocador. Más evocador y muy alocada. Y luego vinieron las películas de explotación de Chucky. Recuerdan a la muñeca de Jugando a Matar, era una Chucky pues de bajo presupuesto, ¿no? Ni siquiera era un muñeco animatrónico, sino era un enanito o enanita disfrazada de muñeca, ¿no? Exacto. Con lo que, bueno, todo este universo de juguetes, yo creo que lo que hace es que ¿quién no tiene un juguete en su casa, no? Y el que, bueno, que es ese ser inanimado de repente, pues bueno, tenga una chispa de vida y con el plus que sea demoníaco, sea malvado, pues bueno, que aquí no le ponen los pelos de punta. Alfredo, Cristo. Tener una muñeca a mí me fascinaría, ¿no? Ya me fascina porque yo soy una freak. Me encantaría tener una muñeca poseída en mi casa, una Annabelle. Claro, es que a mí de los muñecos que más me fascinan en la misma, por supuesto, es que Annabelle, por el hecho de la idea de pensar que tienes un espíritu que está dentro de uno de tus juguetes y la inquietud que genera, que no te acuerdas dónde lo has puesto, de repente aparece en otro lugar, o cosas movidas que no tienen explicación. Yo creo que el tema sobrenatural influyendo a través de las figuras para mí es de lo mejor, vamos, más que, sinceramente, a mí la saga esta Warren a mí me chifla. Que son buenas películas. Si recuerdan, en el caso de Chucky, que para mí es un icono fundamental, Chucky es un muñeco good guy, un muñeco de juguetería de moda, que en una persecución con la policía, un psicópata, Charles Lee Ray, que interpretaba Brad Dourif, a través de un rito vudú, en el que incluso había una tormenta, generaba una tormenta, unas nubes y unos rayos, pues Charlie Ray se mete dentro de ese muñeco porque es el único contenedor que tiene para escapar de la policía, y con la idea de que posteriormente, a través del mismo rito, ¿no?, que lo devuelvo al cuerpo de un niño, ¿no? Esa idea a mí siempre me fascinó, ¿no? Me fascinó el rito, el Charlie Ray, sobre todo en las 2-3 primeras películas. Luego, bueno, ya me interesó un poquito menos a Chucky queriendo no salir. Pero luego el remake que salió, que era recientemente, que era a través de un error informático dentro de un muñeco, o un virus, un error informático, o un hackeo en un muñeco de alta tecnología, también parecía una idea fabulosa, porque, bueno, de alguna manera nos íbamos del terror paranormal al terror tecnológico, ¿no? Exacto. Y eso hacía que la leyenda de Chucky se enriqueciera aún más de lo que ya estaba. ¿Y dónde meterían? Porque también fuera tenemos al rompepechos de Alien, y yo pensaba en pequeños monstruos, y pienso en los Critters, pienso en los Gremlins, pienso... Sí. Esa también es otra pata interesante. A mí la verdad es que los Critters fue una cosa que me marcó mucho en mi época, incluso más que los Gremlins, sinceramente. Me daba mucho más miedo encontrarme un Critter. Bueno, también es verdad que los Critters eran una película mucho más gore que los Gremlins, pero claro, eran pequeñas ratas peludas con unos dientes afilados, aserrados, que venían del espacio, que daba pavor, igual que el pequeño Alien, ¿no? Digo pequeño Alien por llamarlo de alguna manera, pero... Sí, pero por ejemplo, el Alien, el rompepechos, realmente es una fase 1 de un monstruo que realmente alcanza su plenitud después, ¿no? Pero en la película, cuando todavía no sabes en qué va a acabar, que te salga eso, o sea, miedo... El terror empieza antes, porque tú imagínate que estamos en el 79 y es la primera vez que vemos esa peli. Nosotros podríamos pensar que nos están contando una historia sobre una araña que se te pega en las caras, y ahí se queda la cosa, y la araña saldrá de esa cara para lanzarse a la cara de otro. O sea, tú todavía no sabías lo que ibas a ver, ¿no? Y hasta que descubres que el alien es un monstruo que funciona por fases.
¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Y no sabes cuándo va a parar. Y realmente no sabes cuándo va a parar. De hecho, hay una teoría bastante simpática sobre la película, sobre la primera, que dice que el alien grande no era tampoco el final, que había una fase posterior. Lo que pasa es que no le dio tiempo a completarla porque se lo cargaron. Es una teoría un poco cogida por los pelos, pero que está guapa, ¿no? Para ponerse a elucubrar. Y eso es el alien en chiquitito es el alien fase 1. Pero luego está, por ejemplo, el peligro de la horda, que es lo que tú hablabas de los critters. Los critters no son peligrosos en sí mismos. Bueno, sí son peligrosos en sí mismos. Te comen un pie. Pero uno solo, claro, pero uno solo realmente, bueno, vale, puedes contra él. Pero en plaga. Pero en plaga, cuando son 500.000, pues claro. Y hacen una bola gigante. Una bola Necesitas gigante, ¿a quién necesitas para combatirlo? A Leonardo DiCaprio. Es verdad. Esa fue su primera Pero película. es curioso, ¿no? Cómo elementos pequeños nos transmiten ese pavor y ese terror, ya sea por algún elemento sobrenatural, porque nos recuerden cómo a lo mejor el niño que tenemos al lado tiene ese resorte malvado, o estos elementos extraterrestres que no vienen en una nave gigante, que a lo mejor te los encuentras mientras te comen el pie, como pasaba en Critters 1. Yo quería comentar una cosa que se me vino antes a la mente, que hay un niño mítico dentro del cine de terror que también merece ser nombrado, que es en Halloween, la primera. La película empieza con un niño que mata a toda su familia, ¿no? Ese niño realmente luego recordamos su versión mayor, su versión adulta, que es el asesino imparable y tal, pero Rob Zombie, el director, fue muy inteligente en la segunda película de Halloween, que para mí es una de las mejores de la saga, haciendo una cosa que es que cuando vemos que cada vez que Michael tiene que hablar, se ve el Michael gigante detrás, el actual, el adulto, y delante está él, el niño, y quien habla es el niño. Es un recurso muy freudiano que bueno, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no. A mí me parece una genialidad, porque lo que te está diciendo el director con ese recurso freudiano es que realmente Michael, por mucho que su cuerpo crezca, él se quedó estancado a nivel mental, se quedó estancado en la noche en la que mató a sus padres, y no ha cambiado, no ha evolucionado nada desde entonces. Sigue siendo el mismo espíritu frío y despiadado de aquella noche, y él se ve interiormente a sí mismo o sea, cuando Michael se mira al espejo, no ve ese gigante barbudo con la máscara, con una fuerza descomunal. No, ve al niño de 13 años o de 12 años que él en su interior es. Me parece realmente aterrador, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Cristo, también? Sí. No, simplemente que me estaba acordando comentaban eso cuando sale el alien del pecho, ¿no? Y volviendo un poco a lo pequeño, a lo que viene de fuera, o a lo que ya está dentro, que es terrorífico también, que venga ya de la propia condición humana. Es doblemente sublime, es cierto. Cuando ves algo, lo que comentabas al principio, cuando ves algo, un gigante, un golem, o ves algo tremendo ante ti, pues inquieta, porque sabes que puede ser más fuerte que tú, ¿no? O que puede dominar la situación mejor que tú. Pero cuando es algo que es diminuto y tampoco puedes dominar la situación, es doblemente terrorífico. O sea, amplía la sensación, el estremecimiento se amplía. Como en la película Estallido, ¿te acuerdas? Cuando ellos miran al virus en la pantalla y dicen, es que es la máquina de matar perfecta. Exacto. Recuerdan que Gremlins dio paso a un montón de películas de explotación de videoclub, los Munchies, los Ghoulies. Es decir, que iba y quizás incluso los Ghoulies no tenían mucho que ver con los Gremlins, ¿no? Iban sobre una secta, etcétera, y aquellos, si recuerdan, el póster de Ghoulies era una suerte de Gremlins saliendo de un váter. Que claro, solo el cartel era un impacto brutal. Con respecto a la masa de bichos que se convierten en una amenaza, ¿recuerdan Hellboy 2, el de Ejército Dorado? Las hadas de los dientes, que eran como pequeños monstruos alados, que lo que querían era que se comían los dientes en vivo de los personajes, ¿no? Y a mí me resulta el diseño era muy curioso, además es de esta saga de Hellboy, más que se parece un poco al espíritu de Mignola, de Mike Mignola, al tipo de trazo, etcétera, de diseño de criatura. Y el concepto era aterrador, ¿no? Una criatura que te va a matar o va a acabar contigo comiéndote
comiéndote la dentadura, ¿no? Ese me pareció muy terrible. Pero es verdad que el tema de la masa de elementos pequeños, yo creo que ha sido también una constante en cine, iba a decir en cine de género y en cine no de género, porque ¿qué hacía Hitchcock con los pájaros? Exactamente lo mismo. No un pájaro solo es el que da miedo, sino miles y miles de pájaros que están un poquito locos. O, por ejemplo, algo tan ínfimo como una hormiga, el rugir de la marabunta. De dónde huía, cómo tenía que huir Charlton Heston de esa marabunta, era algo que daba pavor. Al final, el número de elementos pequeñitos siempre da pavor si le confieres ese objetivo de hacerte daño, o de matar, o de arrasar, o de comer, etcétera, o de devorar la dentadura, como decía Dani. Bueno, yo no sé si se quieren animar a comentar. Venga, por allí hay alguien que quiera hablar. Te vamos a sacar un micro para hablar de lo que hemos hablado, de algo más, de esos pequeños monstruos que marcaron su infancia también, o su adolescencia. A ver. ¿Qué tal? Bueno, yo quería volver a los infantes terroríficos, ¿no? Yo creo que parte del éxito de las películas interpretadas por los enanos estos es el talento que desprenden, o sea, la credibilidad que desprenden. Sí. Ya no hablo de Damien, de Regan, sino en general de todos los que se han citado aquí, El pueblo de los malditos. Yo creo que hay detrás un elaborado trabajo de casting o es que son mal rolleros de por sí. Como decía Cristo, cuando vienen en pack acojonan el doble. Ahora me acordé de la de Los Inocentes, la de Suspense. Vamos, el chiquillo, el hermano rosa al sadismo con la institutriz. O sea, creo que era el mismo del pueblo de los malditos. O sea, yo creo que hay un trabajo elaborado de casting o el talento es innato. La del cementerio de animales, el niño que muere, que vuelve a la tumba, no creo que esté spoilereando. Vamos, eso ni el método Stanislavski, que tendría 6 o 7 años. Y había un animatronic en medio. En algunas secuencias no es el niño, ¿no? Es un animatrónico. Me lo tragué, porque fue increíble aquello. Y están construidos también las apariciones con una banda sonora espectacular, porque esta película también te metía, ¿no? Te llegaba, era una cosa brutal. Por cierto, ya que has nombrado a Los Inocentes, no, hay una nueva película que además, que queríamos tener en el festival y no pudo ser por una decisión de la distribuidora, que se llama Los Inocentes, una película de Europa del Norte, en la que un grupo de niños de un barrio, pues bueno, es uno de estos grandes bloques de viviendas. Pues cada uno de ellos tiene una habilidad paranormal y bueno, pues no todos son buenos. No todos son buenos y experimentan con estas habilidades para ver, a ver quién llega más lejos y aquí lo dejo porque es una de las grandes sorpresas de la temporada en cuanto a terror. Una película que no es muy grande, una película pequeña, pero en cuanto llegue a cartelera les invito a que corran a ver esta película porque vale la pena. No sé si vas a decir algo más. No. Perfecto. No sé si... Mira, por aquí, Manu. Ahora me acordaba, lo que pasa es que no sé si tiene esa faceta de niña terrorífica, pero al principio sí daba un poquito de miedo. Se llamaba Déjame entrar, la niña vampira. También había un momento dado en la película que la niña, pero es verdad que giraba, era una especie de giraba a otra cosa la película, pero al principio también daba pavor y fue una sorpresa. Los niños vampiros, ¿no? Como la de Kirsten Dunst en Entrevista con el vampiro, que es terrorífica. Es que asociar niño vampiro es una cosa, o niña vampira, sí, brutal. Manu. Bueno, y ya que me dabas el pie con la banda sonora, pues yo aprovecho. Aprovecha. Pero antes sí es verdad que la verdad es que entre Dani hablando bien del remake de Muñeco Diabólico y que se mencione Critters y no diga Mick Garris, me tiene sorprendido hoy. Bueno, quería decirle, y además tengo que decirlo, Premio de Honor y la Calavera 2018, ¿verdad? 2018, sí. Bueno, mencionabas el tema de la música. Hay un elemento dentro de las películas, sobre todo en este caso la de digamos Los niños endemoniados, que es que como elemento también de contraste y apoyando ese cruce entre la inocencia y la maldad, es que se suele utilizar una nana. La profecía tiene una nana, Goldsmith utilizó una nana
contrapuesta a una misa negra. Sí. Goldsmith lo reutilizaría. El otro también que tenía música de Goldsmith también Sí. utilizaba una nana allí. Lo volvería a hacer en Poltergeist, lo volvería a hacer en The Haunting. Pero ya venía de atrás. O sea, también la de La Mala Sevilla tenía música de Alex North, que era uno de los maestros de Goldsmith, también tenía una nana. Entonces, esa idea de la nana como una música sencilla, simple, directa, que Inocente. irradia candidez e inocencia, y que sin embargo es el elemento Pasaba lo de- mismo con Freddy, en Pesadilla en el Street, ese también 1, 2, sí, la canción o sea, al final es el contraste entre Sí, pero ahí hay una pequeña diferencia, porque hay canciones y hay canciones, como dice Manuel Díaz. Por ejemplo, me estaba acordando también de otra película reciente del 2015, Buenas noches, mamá, de los directores de cine austríacos, que es maravillosa también, que yo creo que bebe mucho del otro, que además los dos niños son dos hermanos en la vida real y son dos grandísimos actores. Yo no sé cómo lo hacen para conseguirlo, es una maravilla. Utilizan la música, una canción infantil de cuentos típica alemana, que es inquietante, ¿no? Cuando te ponen algo tremendamente inocente. Y luego hay estas canciones que tienen un punto de siniestra, porque tienen algo repetitivo, tic, Sí. tic, tic, tic. No tiene nada que ver, pero por ejemplo la de Todd Browning, la de La Parada de los Monstruos, te vamos a hacer una de los nuestros, da da du, da da du. Hay melodías concretas que están diseñadas para ya generarte, te voy a abrir una puerta y te voy a lanzar a un abismo. Hay unas que son para contrastar, ¿no?, la inocencia con lo que va a venir, y otras que son de un carril sin salida, ¿no?, que tienen un carácter hasta ritual, ¿no?, como vamos a entrar en un proceso ritual bastante siniestro. Es verdad, y ahora me estoy acordando de eso, de la contraposición que decías de esta película. Es verdad que es brutal lo que hace Jerry Goldsmith con la profecía. único Oscar de Jerry Goldsmith. Pues mira, brutal. No sé si alguien quiere seguir participando. Mira, atrás hay gente, no sé si vas a decir mientras llega el micro, Dani. No, bueno, también los niños, los pequeños monstruos, podemos tenernos la comedia. Recuerden a Miércoles en la familia Addams y a Pugsley. Este niño es un diablo también. Este niño es un diablo, Ujú. fabulosa. También. La 1, la 2, la 3, la 4, la Ahí 5, rozaba la el 6. sadismo más que el terror. El niño era sádico. Y luego tenemos al niño lobo, niño hombre lobo de los Munsters, ¿no? Con lo que, bueno, también encontramos pequeños monstruos que nos hacen reír y que de alguna manera, bueno, Sí, pues... que logran que te identifiques con ellos porque realmente te caen bien. Tim Burton lo hizo, aunque ya era más mayorcita, con Winona Ryder en Eduardo Manos Tijeras. No, perdón, en Beetlejuice. En Beetlejuice, que Winona era Miércoles, pero un poquito más crecidita, ¿no? Y te cae bien esa chica precisamente porque es una freak, porque es una rebelde, porque te encantaría que tu hija fuera así, en contraposición con la perfección súper repipi, súper absoluta del mundo que lo rodea, ¿no? Venga, atrás, Gerardo, creo que es. Bueno, dando lo que se estaba comentando antes sobre los niños vampiros, tienen una particularidad en el cine, los niños vampiros, que es que al final, lo hemos visto en varias películas, se trata de una persona adulta, muchas veces en un cuerpo de vampiro, Es verdad. de niño, en un cuerpo de niño vampiro, y entonces evidentemente a la hora bueno, su mente es la de un adulto, pero su cuerpo es es el de un niño, y eso genera, lo hemos visto en un montón de pelis. Comentaste en la entrevista con el vampiro que también salía, pues genera esa particularidad que sí lo tienen los niños vampiros en el cine, ¿no? Y quizá, perdón, Sí, no, tú. no, que puede eso, y así le damos un boom a la mitología de monstruos, podemos darle un giro. Podía pasar con los niños fantasma, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, El Sexto Sentido, y esa niña fantasma que vomita todo el rato y que revive, claro, son como ciclos, pero claro, ese fantasma, entiendo yo que va creciendo también por dentro mientras bueno, pues su cuerpo permanece intacto, en ese caso, por el caso de la chiquilla del Sexto Sentido, pues estaba en media hecha papilla, pero bueno. Sí, como digo, pues pueden compartir esa idea de inmortalidad física, mientras que por dentro pueden seguir evolucionando. ¿Y cuál fue uno de los niños vampiros a los que ya tenemos una cierta edad nos dio más miedo en los años 80? ¿Se acuerdan del misterio de Salem Slot, no? No, ¿se acuerdan de esa película, de esa serie?
¿Quién ha visto El misterio de Silent Slot, la serie? No, hay demasiada gente joven aquí. Ahí tiene. El niño ese que rascaba el cristal, déjame entrar, déjame entrar. Eso hoy en día ya está muy superado. De hecho, lo hemos visto un montón de veces, el temita del vampiro que rasca en la ventana, pero para la televisión de principios de los 80 o mediados de los 80 fue un momento absolutamente terrorífico. Yo soy uno de los que pone el GIF del niño en la ventana. Además era un truco, también Top Hooper. Era un truco, bueno, pues el niño en una niebla, ¿no? Y ese niño, los vampiros no pueden entrar si no los invitas, ¿no? Si no los invitas, ¿no? Entonces este niño invitaba a su perdido en el bosque y convertido por el señor Barlow, pues incitaba a su hermano, que el pobre había quedado, había perdido a su hermano en el bosque, estaba esperando esa noche, ¿no? En la cama que volviera, pues el niño volvió, ¿no? Y volvió. Venga, ¿quién se anima más a participar? O a decir quién es su pequeño monstruo favorito, porque aquí ya me he mojado, ¿eh? A mí este me marcó mucho. Manu. Nada, yo puedo recordar el Guardián de la Cripta para no... También es verdad que no lo he comentado, que está fuera también. también. Al Guardián de la Cripta, este que es simpático, pequeñito, es pequeño. Chiquitito, sí. Este simpático ser que, bueno, pues que habrá conocido seguramente tiempos mejores, pero que combate su aburrimiento por toda la eternidad contando historias y que aguantó 7 temporadas, 3 películas para el cine y, bueno, que en fin, una serie que desde 1989 al 96 albergó un montón de cineastas aquí. No voy a nombrar a Walter Hill, que fue el director que inició la saga, pero... Qué raro, al Manu, final lo he hablando nombrado, de Walter Hill. al final lo he nombrado, pero vamos, que tenemos a Robert Zemeckis, a Joel Silver, a Bob Gale. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger dirige un capítulo también, efectivamente, una serie absolutamente mitológica, ¿no? de las infancias, con este hombre, Cierto, sí. pues contando al principio, apuntando la historia que vamos a ver después y finalizando con una moraleja ahí muy interesante. Es una serie que está bastante bien, y de las 3 películas, no sé qué opinan ustedes de las películas, pero El Caballero del Diablo, la primera de las 3, por goleada, la mejor de las 3 películas. Me parece una película que me encanta y que veo una y otra vez con Billy Zane ahí asediando a unos pobres diablos en una pensión ahí tal, que tienen un poquito de la sangre de Cristo que se les va agotando y que es lo único que permite que los demonios impidan entrar en el hotel. Me parece un delirio. Sí. Vamos, súper divertido, ¿no? No sé si alguien quiere hablar también del Guardián de la Cripta. Hombre, Bueno, yo creo que nos ha acompañado a todos, y que decir que a mí que te voy a contar yo, Manuel, que no me gustan a mí las criptas, y más la del Guardián de la Cripta, que era un maravilloso y peculiar cuentacuentos. O sea, que sin perro, con una maravillosa cripta, a mí me parece más glamuroso. Y sí, las historias macabras y llenas de humor negro, eso era lo mejor sin duda. Lo que pasa es que yo el Guardián de la Cripta no lo englobaría dentro de si es pequeño monstruo o no, porque quizás es más, está en un medio camino, ¿no? Es como una especie como de ser ahí que está entre puertas, por decirlo de alguna manera. Alfredo. Hay un tipo de niño, lo voy a lanzar así Sí. en plan como variante, ¿no? Para añadir otra más a los que ya hemos comentado. Que es el niño que no es que sea malo porque es una fuerza intrínseca del mal, ¿no? Como los que hemos nombrado, Michael Myers, todos estos y tal, sino que quizás da miedo porque es una víctima y por eso es malvado. Voy a poner un ejemplo muy friki, ¿vale? Pero que me ha venido ahora a la mente. ¿Ustedes se acuerdan de la segunda parte de Robocop? En la segunda parte de Robocop sale un niño, un chavalito, que era el jefe de los drogatas. O sea, era un capo de la droga de Detroit. Y era más malo que el más malo de los mayores, de los adultos, y más psicótico y más asesino que todos ellos. Es la típica ida de olla de Frank Miller. Pero que esos niños existen de verdad, es decir, vete a Ciudad de Dios para que veas. Lo que quiero decir es que... Ser pequeño. ¿Eh? Ser pequeño, digo, en Ciudad de Dios. Sí, exacto. Sí. Entonces, esos niños que no es que hayan nacido malos, sino que han sido totalmente arruinados por el ambiente en el que han crecido, dan un miedo particularmente especial, porque tú piensas, coño, pues eso le puede pasar a cualquiera. Yo creo que también, claro, hemos hablado de Michael Myers, pero también Jason Voorhees, que lo tenemos ahí en la esquina, siempre vigilante en esta edición. Si no lo habían visto, está aquí. Jason en Viernes 13, primera parte, tiene una aparición estelar, solo una, que es, y además creo que de las más terroríficas de toda la saga, que es Jason emergiendo de ese lago
se puede decir ya, ¿no? Eso, como sea un Sí, sí, susto, sí. yo creo que a día de hoy, emergiendo de ese lago y atrapando a un personaje que va en canoa, ¿no? De hecho, en la primera Viernes 13 aún no existía el mito de la máscara de hockey, que llega hasta, si no me equivoco, hasta la tercera parte, ¿no? Hasta la tercera parte de la saga. La segunda tiene un saco y en la primera no aparece. En la primera, bueno, el terror de Crystal Lake sería producto de otra charla, y ya creo que ya no me aventuro a decirlo porque ya, bueno, sería... invito a aquellos de la sala que no lo hayan visto a verla, ¿no? También invito, por cierto, sabes que esta charla se emitirá en la plataforma Noviembre Fantasma. Pues mira, Creada, bueno, pues con la unión de 4 festivales, entre ellos Isla Calavera, la Semana de Terror San Sebastián, Molins de Rey y Fancine. Y bueno, tendremos esta charla en esta plataforma y bueno, esperemos que complemente todos esos contenidos fantásticos de festivales que se celebran en el mes de noviembre. bueno, ¿quién quiere salir en esta charla? Venga, ¿quién quiere más hacer algún comentario, alguna preguntita? Venga, por aquí otra vez. Aprovechen. Yo les lancé una pregunta antes y nadie me ha hecho mucho caso. ¿Quién es su pequeño monstruo más terrorífico? ¿Con qué se quedaron? ¿Qué recuerdan con más intensidad? Manu, venga. Bueno, simplemente una pregunta porque antes lo mencionaron. El concepto de matar al niño, Sí. pero también incluso una extensión de cómo a veces estas obras, antes lo mencionamos antes de empezar, el niño endemoniado se convierte en una forma de exorcizar un trauma, pero extra cinematográfico. Comenta lo que antes lo comentábamos. En el antes de caso de la profecía, recordad que Gregory Peck acepta el papel después del fallecimiento de su hijo, y que es pues, se te acaba de morir el hijo y aceptas una película como La Profecía, que por seguir el ejemplo de Dani no voy a decir cómo acaba, pero que en este caso, pues bueno, a nivel emocional tuvo que ser un trabajo muy intenso para Gregory Peck. Y que se mencionaba antes, mencionando entrevista con el vampiro, Anne Rice escribe el papel de Claudia, la niña vampiro, en homenaje a su hija que también había fallecido. O sea que son, en este caso, personajes que sirven para exorcizar traumas del actor o de la creadora del personaje. Mira, como sigamos así sin pensar que estamos haciendo spoiler, no vamos a hablar de cine nunca. O sea, a ver. Ahí. Qué bonito homenaje, porque al convertirla en vampiro le da la eternidad, le da la eterna memoria a su hija. Qué cosa más, qué literatura, qué cosa más bonita, qué mensaje y qué poético. Venga, por aquí, más. Y por atrás también, que quiere... Dos cositas, venga. voy a intentar ser breve. En torno a la profecía, yo creo que el niño, por supuesto, que es inquietante, el actor y tal, pero todo el entorno que hay tejido por el demonio alrededor del niño, para que el niño crezca entre la élite y se convierta en esta Bien. vida terrenal en alguien intocable, es para mí de lo más demoledor. O sea, no solo los perros, que por supuesto, Doberman. esos Doberman que están ahí rugientes en todo momento, pero es que esa ama de llaves que ha entrado después de que las fuerzas malignas obliguen a la anterior a suicidarse para ella entrar, que no dejan pasar ni a sus propios padres adoptivos y tal, y que se convierte en un momento determinado en una guardián hermética, me parece algo absolutamente espeluznante. Acabas de dar una cosa, a ver si lo queremos rescatar después, perdona Manu, los sí. padres que acaban teniendo miedo de sus hijos. Efectivamente, Eso sí, es una sí. cosa... uf. Sí. Y que toda esta jugada empieza con ese cambiazo en Roma, cuando la mujer del personaje de Gregory Peck pierde a su hijo y alguien le sugiere la posibilidad, mira, no se lo digas a tu mujer, que la vas a traumatizar, está este niño cuya madre acaba de morir. Y empezamos toda esa jugada del diablo desde ese momento para crear un entorno endiabladamente protector para que esta figura crezca y luego tenga los rasgos agradables y seductores de Sam Neill en la tercera película. Creo que es maravilloso. Además, el tema de la simetría que antes Cristo hablaba un poquito también de los gemelos. Si hay un Cristo, tiene que haber un anticristo, ¿no? Y tiene que nacer en algún momento, ¿no? Dentro de toda esa mitología. Acabas de decir Cristo 3 veces. ¿Cómo? Que acabas de decir Cristo 3 veces. Claro, Cristo Gil, Cristo y Anticristo. Con respecto a la profecía, resulta que de la profecía hay varios niños. En la mitología de la profecía está el niño
de la película de Richard Donner, está el niño del remake de La Profecía, y está la niña de La Profecía 4, que venía a ser aquella película, bueno, que intentaba, a modo del nuevo Karate Kid, de cambiarle el género a este infante malvado. Bueno, ya la Profecía 4 no se ría mucho, que además tiene un giro final que bueno, que le da todo un poco de sentido, ¿no? O sea, es una película a día de hoy difícil de localizar, pero yo no dejaría de recomendarla. A mí me hace gracia el juego conceptual de La Profecía 4. ¿Y qué pasó con los otras 3? No triunfaron, ¿no? La Profecía. Ya no, esto es una paranoia mía en la cabeza. Creo que por allí Patricio quería hablar. Sí. A ver si... Bueno, por ahí y después vamos por allá, venga. Vale. Sí. Bueno, yo porque está de moda ahora, introduzco otra variante más, que es el tema superhéroes y los niños. Y ahí hablo de la peli de Gunn, de James Gunn, aunque no la dirige él, pero es una peli suya, sobre qué hubiera pasado si Superman hubiera sido maligno, ¿no? Porque el niño del hijo a todos los efectos, es Superman, aunque no se llama Clark Kent, pero vive en todo momento. Toda la película juega constantemente a darte a entender que es Superman, pero en este caso el niño, en lugar de ser un niño que se cría con estos granjeros que también lo tratan muy bien, pero en este caso el niño desde el principio es un niño maligno, ¿no? Bueno, pues ahí introduzco una variable para que opinen sobre el tema. ¿Qué les parece? Niños y superhéroes. Con poderes. Yo solo recuerdo... Y que si no se trabajan bien, acaban mal. Solo recuerdo a día de hoy al niño del hijo. Recientemente teníamos en la tele Superman y Lois, donde están los dos hijos de Superman. Y bueno, cada uno todavía son adolescentes, intentan ver cómo... Pero también otro niño que cayó a la Tierra, ¿no? Que es una suerte de General Zod, puede ser. Es el anti-Superman. El anti-Superman que cayó en circunstancias distintas a Clark Kent, a Kal-El, y que bueno, y su educación le lleva justo con los mismos poderes a tomar otro camino. Que otro dato interesante es si cuando tienes acceso a esos superpoderes acabas yéndote al lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Porque en The Boys también vemos algo parecido en la serie a ese tema, ¿no? ¿Cómo te diriges o en qué momento sientes tú con la capacidad para hacer lo que te dé la gana, independientemente del bien y del mal, ¿no? Bueno, eso está ahí desde H.G. Wells y el hombre invisible, ¿no? O sea, tú dale poderes a alguien y deja esperar. En plan Hobbes, ¿no? Sí. O sea, el hombre es malo por naturaleza. Sí. Solo es bueno porque nos controlamos, porque realmente en el fondo somos todos unos bichos. H.G. Wells escribió sobre ello y lo mismo un montón de gente más. Quiero comentar una cosa muy rápida, hablando sobre el tema de... O sea, me da pie a ello lo de los niños superhéroes, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. Un niño que dentro de los cómics DC es muy famoso porque dice una palabra y se convierte en un super mega masa musculado, es el del Capitán Marvel, Shazam, ¿no? ¿Por qué quiero hablar de él? Porque me da pie de hablar de una cosa. Ese niño en los cómics, ningún guionista lo retrata como un niño, al menos los que yo he leído. Siempre lo retratan como un adulto en miniatura. Escribir, para ti como escritor o guionista, escribir sobre niños que en realidad son adultos encerrados en cuerpos de niños es muy fácil. Es muchísimo más fácil que escribir sobre niños de verdad. A mí me cuesta muchísimo leer libros o ver películas donde los niños que salen están escritos para que parezcan niños de verdad. En realidad, casi todos los que recuerdo, La niña intrigante del piano, la película Jane Campion, los niños estos de... no sé, casi todos los niños que he visto en películas en realidad tienen frases de adulto, frases que un niño real de esa edad jamás haría. Entonces, yo siempre he tenido la teoría de que escribir, o sea, para un guionista o para un escritor, ponerte en la mente de un niño real y hacer que hable y se comporte como un niño real es dificilísimo. E integrarlo en tu historia. Es un comodín que lo hace muy fácil
muy fácil es decir, no, es que es una persona de 300 años de edad que tiene un cuerpo de un niño. Ahí estás lanzando un balón fuera como un piano. ¿Me explico? Es un recurso, sí, interesante. ¿Patricio? Bueno, yo sí te voy a responder la pregunta. Bien. Alguien me está haciendo caso. Venga, ¿Cuál es? perfecto. Pero no está en la exposición. No pasa nada. El pequeño, a mí los pequeños monstruos que siempre y además creo que son monstruos y además por edad son pequeños, que eran los gremlins. O sea, los gremlins eran unos monstruos que no tenían ningún tipo o sea, no eran malvados, no sé, o sea, porque no tenían ningún tipo... Además surgían del ser más adorable del mundo. Exactamente, sí. y surgían, y nada más surgir ya se dedicaban a hacer diabluras y todo lo que podían, y sin tener ningún tipo de cargo de conciencia por ello. Pero yo lo que sí les quería preguntar es que, no sé, a mí, por ejemplo, el concepto de niño malvado, en mi opinión, es fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y me voy a Chicho Ibáñez Serrador, o sea, ¿quién puede matar a un niño? O sea, un niño siempre nos despierta bondad y nos despierta, o sea, uno siempre va a intentar salvar antes a un niño que a un adulto. Por ese hecho, ¿no? Quizás como parte de la autoconservación de la especie. Y entonces un niño, claro, un niño malvado, pues es mucho más terrible ante la concepción que tenemos. Pero claro, todos hemos sido niños y a lo mejor en esos momentos en los que somos niños y no tenemos claro la concepción de la vida y la muerte o del paso del tiempo, pues a lo mejor se nos ocurren hacer ruindades que van a tener consecuencias, y seguro que a algunos nos ha pasado. Recuerda que estamos en Noviembre Fantasma. Total. Repítelo de ruindades. No, bueno, perdón, ruindades, malvadas, travesuras o de carácter gordo, llamémoslo así. Entonces sí les quería preguntar a ustedes, aparte de tener su pequeño monstruo favorito, ¿qué pequeño monstruo hay dentro de cada uno de ustedes o pudiera haber? Esto está grabándose, ¿no? Sí, paso para... No lo voy a contar. A verlo haylo, pero no lo voy a contar. A ver, todos hemos sido muy malos, yo decía nuestra generación, porque teníamos acceso, entre comillas, al campo, a descampados, a muchas cosas. Aquí quien más, quien menos. Lo que pasa es que ahora, por suerte, hemos evolucionado. Ha matado... Estamos en Canarias, esto para los de noviembre Fantasma. En Canarias se mataban lagartos, pero a un nivel espectacular, a pedradas, en cajas de jamón york. O sea, era una cosa que solo hemos hecho casi todos, vamos a decirlo. Hablo con maldades entre comillas. Yo sé que tú ibas por otro camino, pero esas no las voy a decir mientras se grabe, ¿eh? Y es que tradicionalmente en las películas de género, de psicópatas infantiles, lo primero que hacen los niños es matar animales. Y recientemente vuelvo a remitirme y a recomendar esta película, Los Inocentes, donde, bueno, uno de los personajes ya empiezas a ver pistas de bueno, quién del grupo de amigos pues no es trigo limpio, quién va a utilizar sus poderes para el mal, ¿no? Entonces, bueno, pues si a nosotros creo que nos hubieran pillado en los 80 alguna cámara, lo mismo hubiéramos sido protagonistas de algún expediente Warren. Sí. También para contestar esa pregunta nos podemos poner un poquito también aquí en plan psicológico. Siempre se ha dicho que el adulto es una proyección de las cosas que fuimos de niños y lo que nos marcó en aquella época, ¿no? Todos seguro que podemos rastrear en nuestra niñez algo maravilloso que nos pasó y que eso nos generó una filia, o algo terrible y monstruoso que nos pasó y que nos generó una fobia. Vale, entonces si nosotros somos las extrapolaciones de esos buenos o malos acontecimientos que nos pasaron de niños, pues seguro que más de uno podríamos hacer una lista de estas cosas buenas que tengo hoy en día provienen de mi niñez porque, y estas cosas malas que tengo hoy en día, que todos tenemos rasgos negativos de carácter, provienen de mi niñez porque me pasó esto o lo otro.
Y bueno, todos tenemos en nuestro interior un niño bueno y un niño malo, eso está clarísimo. La cosa es si imitamos a Michael Myers y nos dejamos de llevar por él cada vez que queremos hacer una ruina. Antes de que hable Cristo, lo que planteas, Patricio, es una cosa muy interesante, porque esto se ha planteado desde otra perspectiva y lo van a entender. Hay países, y no me tengo que ir a países, repúblicas bananeras, donde está permitido legalmente encerrar en determinadas instituciones casi carcelarias a menores de edad, a menores muy menores de edad, ¿no? Y pienso en países tan supuestamente punteros como Estados Unidos. Se ha hablado desde hace mucho tiempo que en esa época en la que no sabemos y estamos jugando con los conceptos de bien y mal, cometemos errores, a veces errores muy gruesos, que rozan la ilegalidad o que la traspasan, y que si nosotros incluimos a ese niño o a esa niña en un entorno ya de por sí viciado, lo hemos perdido para toda la vida. Hay estudios a 10, 20, 25 años de niños y niñas que han pasado por reformatorios o por cárceles, entre comillas, porque cometen un error, porque al final es un error, que a lo largo de los años lo que hacen es meterlo dentro de la ilegalidad, de entornos complicados, porque al final este tipo de instituciones lo que hacen es, en muchos casos, llevarte por el mal camino. Mientras que si tienen otro tipo de tratamiento, son conscientes del error que han cometido y es recuperable para la sociedad. Entonces, ahí yo creo que esa duda que tenemos todos de si juzgar a menores o no, a determinados menores o no, en su momento se habló de la ley del menor, yo creo que hay una época en que todos, absolutamente todos, podemos cometer un error garrafal. Eso no significa que seamos a la larga psicópatas, asesinos, malvados, etcétera, etcétera. Ah, pero ¿cómo se llamaba aquella película de Brad Pitt en la que ellos habían sido encerrados de niños en un reformatorio, les hicieron de todo, sí, y de mayor todos tenían las vidas destrozadas? ¿Cómo se llama esa película? Sleepers, efectivamente. Habla de eso. Habla de eso. ¿Cómo llegamos de los Gremlins a esta parte? Así como no lo sé. Duda, ¿no? ¿Cómo ha degenerado? Y con esto hemos desviado el hecho de que tengamos que contar ruindades, entre comillas. No vamos a contar ninguna ruindad más. Bueno, no sé si alguien quiere participar para ir cerrando. Mira, por allí levantaron la mano, perfecto. Yo di de comer un gremlin después de medianoche. Esa es la maldad que cometiste. Digo que Sí. Yo te voy a ofrecer un podio de mis... Bien, ahí estamos. De mis terrores favoritos. Ahora ¿no? dices, mi hijo, mi hija... No. Bueno, por no existir no existen, bueno. O sea que, en fin. Yo te ofrezco como top del podio a las gemelas que rodó Kubrick en el Hotel Overlook, después al señor Damien y a Regan. Ese es mi podio. Pero puestos a hablar de pequeños monstruos, los que me dan miedo de verdad son los virus y los microorganismos. Es que estamos como estamos. Por algo, ¿no? Sí. Pero sin embargo voy a 28 días después y películas así que después convierten estos pequeños monstruos en gigantes y enormes zombies, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues abro también el debate a microorganismos y a microorganismos microcelulares, ¿no? Ahora mismo yo creo que se llevan la palma, ganan la batalla. Estamos todos con mascarillas. ¿Qué vamos a decir? Micromonstruos. La verdad que el género de pandemia, yo claro, a día de hoy era terror, ciencia ficción. A día de hoy es terror realidad, ¿no? Terror, como dirían en los programas el género es factual, es documental, ¿no? Casi. Sí. El tener un micro asesino o un micro... que por otra parte los tenemos, y es interesante, los tenemos reales, los tenemos biológicos, y hay también microasesinos hechos por el hombre, es decir, tecnológicos, ¿no? Nanorobots. Sí. Exactamente, con lo que, bueno, creo que era en G.I. ¿no? Estaban esos micro derretidores, eran unos micro robots que derretían la materia y a lo mejor pues el coche, ¿no? Recuerdo una secuencia de un coche en pleno movimiento que se iba consumiendo, ¿no? Y eran elementos letales, entonces, bueno... no es mi género favorito. El otro día, por cierto, hablando de terror pandémico, escuché la frase más que tiene que ver con el cine. Además, no sé si estuvieron en la charla con Paco Plaza y Enrique López Laviñe.
al rodar La abuela, hay una actriz de 85 años, además modelo, que claro, que empiezan a rodar la película, 85 años, ojo, empiezan a rodar la película y entra el confinamiento y la pandemia. Y lo que les dice Vera es el nombre de la actriz, es: intentaré mantenerme viva para continuar la película. Me pareció terrorífico. Lo decían aquí Enrique López Laviña, el productor, y Paco Plaza, el director, y dice, es que, claro, te dicen eso en esa realidad de micro monstruos pandémicos, y es que me pareció terrorífico, ¿no? Lo de intentaré mantenerme viva. O sea, es una cosa brutal. Pero bueno, es verdad que es otra pata, ¿no? Aquí ya nos hemos ido a... No, el terror, te digo, el terror de pandemia, no sé qué piensan por ahí, es tan real que en el cine siempre intentas mantenerte, en el cine de terror, una distancia entre estar a salvo en la butaca y lo que sucede en pantalla, ¿no? Y ahora mismo esa línea, esa distancia se ha cortado tanto que, como digo, no es exactamente de mi gusto. Exacto, es que como lo estamos viviendo, es una cuestión de que quiero evadirme con otras cosas también, entonces ahora mismo no es lo que la temática, y miren que el cine está explotando muchísimo esto del tema de los virus, de los microorganismos, incluso de tecnología manipulada que se va de las manos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y desde luego es quizás porque estamos ya cansaditos del día a día y de vivir la pesadilla que se ha convertido en realidad. Pues quizás a lo mejor verla en cine es como redundar en algo, ¿no? Entonces a veces apetece o no apetece tanto. Ahora, el mundo pandémico en el que estamos viviendo otra vez, estamos más cerca del Día de la Marmota que de contagio, por ejemplo, ¿sabes? De volver a repetir exactamente lo mismo. Antes Dani mencionó una película de chiquillos que a mí me daba mucho miedo cuando yo era niño. Siempre veía la carátula ahí en el videoclub y nunca me atrevía a pedirle a mi padre que me la alquilara, que era Los Chicos del Maíz. Los Chicos del Maíz. Donde salía nuestra maravillosa Linda Hamilton, por cierto, que era la prota, ¿no? Esos niños se volvían malos por otro tipo de epidemia distinta, una epidemia religiosa. O sea, la religión tratada desde el punto de vista de epidemia que te lava el cerebro y que consigue que, en este caso, todos los niños maten a todos los adultos de un pueblo y lo dejen completamente pelado. O sea, solo quedan ellos. Es una idea que realmente Stephen King ahí se le apareció realmente, se le iluminó realmente la bombillita, porque es una idea terrorífica, ¿no? Para un cuento que escribió. Y después, y para ir cerrando también, esto de que si el malvado nace o se hace, ahora que dijiste Los Niños del Maíz, después Los Niños del Brasil, por ejemplo, ese juego genético para crear un nuevo Hitler, ¿no? Como si el tener los mismos genes o partir del mismo perfil genético te convierte en un genocida. Y mezcla entre el terror pandémico y Los Niños Malvados es Papá y Mamá. Fue de las primeras películas que se proyectaron en sección oficial de Isla Calavera, con Nicolas Cage, que siempre ha estado presente en la programación. Habrá que invitarlo un año. Bueno, ya tengo el teléfono. Solo me pasa que no me atrevo a escribir a Nick. Donde un virus dominaba o transformaba la conducta de todos los niños a los que se exponía, y no mataban a cualquier adulto, mataba a sus padres, ¿no? Creo que mataban a sus padres o mataban a los adultos, no recuerdo exactamente ese matiz, ¿no? Pero vamos, quiero decir que esa mezcla me pareció genial, y ya teniendo a Nicolás con su momento histriónico, pues ¿quién pide más? Bueno, vamos a ir concluyendo. A ver, por ahí hay un comentario, el último comentario de la noche, y cerramos contigo. Yo quería comentar acerca de un pequeño monstruo que no han nombrado todavía hoy aquí, y yo pienso que es bastante icónico. Venga. El bebé zombie de Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro, sí. De Peter Jackson. De Peter Jackson, efectivamente. Que sale de dentro comiéndosela como desde dentro, tal, y después es un cabrón el bicho, ¿sabes? Hombre, ahí dentro del mundillo del mundo de la serie Z, dentro de esas coordenadas, tienes Basket Case, aquella peli de los 80 que generó Belial. También tropecientas secuelas. O sea, dentro de las coordenadas de ese tipo de cine, monstruos pequeñitos, caníbales ahí para aburrir. Y muchos de ellos forman parte de nuestro ABC cinematográfico de nuestra infancia o de nuestra niñez, ¿no? Porque todos hemos visto el cine casposo. Lo que se supone que Belial, el de Basket Case, no es, o sea, es pequeño, pero realmente es como si fuera un adulto.
que es como... Pero el bebé zombie este sí es como un niño chico, que de hecho en la película se comporta como eso, como un niño chico corriendo para un lado y para otro y tal. Que por Y es cierto, lo que es. otro niño que da mucho miedo, ¿cómo se llama la película recopilatoria de pequeñas historias que además hemos proyectado aquí? Twilight Zone. Sí, efectivamente, la historia del niño que tenía todo lo que poderes imagina se cumple, sobrenaturales y tal, sí. efectivamente. Esa es de Tom Hooper, por cierto. Efectivamente, da un pavor tremendo y como todos los adultos tienen que intentar hacerle el juego al niño, ahí sufres y estás sudando en la butaca. Hoy en día hay muchos padres los límites que de la realidad. los he visto así. Haciéndole el gusto al niño no voy a hacer que se enfade. La verdad es que de los niños los niños terroríficos, todo su género, los juguetes terroríficos son todo su género. Es decir, que el terror, la fantasía, etcétera, no, de alguna manera se agrupa, ¿no? En base a estos vectores que hace que tengamos una riqueza tremenda y que luego podemos subclasificar, ¿no? Serie A, serie B, serie Z, exploitation, etcétera, ¿no? Yo creo que es un género muy disfrutable, entre comillas, menos el de los niños y los virus, eso vamos a pararlo, pero niños, juguetes, etcétera, creo que es uno de los subgéneros con más éxito. Solo hay que ver Annabelle, además que lo curioso de Annabelle es que es una muñeca que no mueve una pestaña. Solo en su debut en Expediente Warren, ¿no? De Conjuring, fue el personaje que más éxito y más reconocible surgió de esa película. A partir de ahí, yo creo que el resto de películas sí que han sido pues un poquito más fallidas. Pero bueno, el icono se creó de manera inmediata, ¿no? O sea, una muñeca que por cierto no tiene nada que ver con la muñeca real en la que se basa por lo menos físicamente, ¿no? Exacto. La muñeca en la que se basa, que es una muñeca de trapo, con el pelo de lana, Muy sencilla, sí. pintada la cara, y James Wan lo que hizo fue incluso hacer una muñeca de porcelana, con peluca, con más traje, barroca. exacto, con un corte en el ojo, ¿no? Digamos que un buen muñeco o un buen niño malvado pues tiene asegurado, cuando se hace bien, pues el éxito, incluso su continuidad en el cine. Bueno, no sé si Alfredo y también Cristo quieren decir algo para ir cerrando, para cerrar a modo de conclusión. Hagan su ranking, ya que... Yo en orden de preferencias, Sí. con los seres que tenemos en exposición en el Isla Sí. Calavera, yo en el podio, el Guardián de la Cripta, por supuesto. Le sigue Demian y acabo con Annabelle. Los demás también, pero digamos que son mis preferidos. Como mis para top tomarse 3. una cervecita con los Sí, tres, ¿eh? Sí, me voy de fiesta con ellos. Alfredo. A mí me gustan, las gemelas del exorcista, los psicópatas fase 1, como Michael Myers de niño. Me gustan los niños del pueblo de los malditos, aunque tenían unas pelucas horribles, pero ahí estaban, ¿no? Y tenían sus poderes A mí me psíquicos. fascina el look. y tal. Es maravilloso, sí, pero las pelucas, en fin, se nota mucho que era una peluca, ¿no? Toda película con peluca no va. No funciona. Oye, que El Señor de los Anillos todos tienen pelucas. Todo lo que ves en esa película son pelucas. Y sí, por ahí iría la niña vampira de Entrevista con el Vampiro, también me gustó mucho. Nosotros lo dejamos hoy. Gracias por estar con nosotros una jornada más en Isla Calavera. Seguimos hasta el próximo sábado, si no me equivoco. Así que gracias. Nos despedimos también de la gente que nos ve a través de la cámara y nos vemos en la siguiente. Gracias, Cristo, Alfredo, Dani. Un aplauso para ellos.